¿Cuándo ha salido terriblemente mal tu intento de hacer algo bueno? Historia 1. Preguntaste sobre un acto de bondad al azar que salió completamente mal. Bueno, déjame contarte sobre la vez que intenté sorprender a mi papá con el almuerzo y terminé descubriendo su vida secreta. Sí, leíste bien. Mi pequeño intento de ser una hija atenta se convirtió en una bomba nuclear que destruyó a toda mi familia. Soy Kitty, 22 años, aún viviendo en casa mientras termino la universidad, o al menos lo estaba. Ahora ni siquiera sé lo que es hogar. ¿Sabes cómo dicen que la ignorancia es felicidad? Sí, desearía que alguien hubiera tatuado eso en mi frente hace un mes, porque intentar hacer algo bueno por mi papá básicamente hizo estallar todo mi mundo. Advertencia, esto va a ser largo, complicado y probablemente un caos. Pero eso es lo que pasa cuando descubres que tu papá ha estado viviendo una doble vida durante casi 2 décadas. Así que prepárate para la historia de cómo descubrí la familia secreta de mi papá y vi mi vida desmoronarse en tiempo real. Ah, y papá, si de alguna manera te topas con esto, sorpresa, tu pequeño secreto ya no es tan secreto. Espero que haya valido la pena. Así que déjame llevarte de vuelta al día en que mi vida se descarriló. Se suponía que era solo otro aburrido martes. Tenía el día libre de clases y de mi trabajo de medio tiempo, y planeaba hacer una maratón de reality shows basura, ya sabes, cosas normales de una chica de 22 años. Pero entonces mi papá, llamémoslo Robert porque ni siquiera puedo llamarlo papá ahora mismo, salió de la casa esa mañana todo molesto porque nadie le había preparado el almuerzo. Como, hombre, eres un adulto hecho y derecho. Haz tu propio almuerzo, ¿verdad? De todos modos, me sentí mal. Clásico en mí, siempre tratando de suavizar las cosas. Así que pensé, oye, ¿por qué no lo sorprendo con su comida favorita? Dios, desearía poder retroceder en el tiempo y darme una bofetada por esa brillante idea. Le preparé su sándwich favorito, empaqué algunas papas fritas y una manzana y me dirigí a su oficina. Me sentía bastante bien conmigo misma, pensando que era la hija del año o algo así. Llegué al edificio de su oficina y le dije a la recepcionista que estaba ahí para sorprender a mi papá con el almuerzo. Me dio una mirada extraña, pero no pensé mucho en eso en ese momento. Ahora estoy bastante segura de que ella sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Así que estoy sentada en el vestíbulo jugando en mi teléfono cuando escucho su voz. Levanto la vista, lista para sorprenderlo. Y fue entonces cuando lo vi, mi papá saliendo de su oficina. Pero no estaba solo. Había una mujer con él, probablemente de unos 30 y tantos, y 2 niños, una niña pequeña de tal vez 5 o 6 años, y un chico adolescente en una silla de ruedas. Me congelé. No podía moverme, no podía respirar, porque justo en ese momento la niña pequeña miró a mi papá con una gran sonrisa y dijo, «Papi, ¿podemos ir a comprar helado ahora?» Papi, lo llamó papi. No sé cómo, pero logré esconderme detrás de una columna antes de que me vieran. Observé cómo caminaban hacia el elevador, con el brazo de mi papá alrededor de la cintura de la mujer como si fuera lo más natural del mundo. Se estaban riendo de algo y la mujer se inclinó y lo besó en la mejilla. Los seguí. Sé que suena loco, pero tenía que saber. Tenía que ver si lo que pensaba que estaba pasando, realmente estaba pasando. Así que lo seguí hasta el estacionamiento, sintiéndome como un acosador espeluznante. Y fue ahí donde lo vi. Mi papá, el hombre que ha estado casado con mi mamá por 24 años, besó a esa mujer directamente en los labios. Luego levantó a la niña, la giró y le besó la frente. Le despeinó el cabello al niño, inclinándose para hablar con él con esa expresión suave y cariñosa que solo le he visto usar conmigo. Me quedé ahí, escondida detrás de un coche, viendo a mi papá actuar como una persona completamente diferente con esta otra familia, porque eso es lo que eran, una familia completamente diferente que ninguno de nosotros conocía. No recuerdo cómo llegué a casa. Debo haber conducido. Pero, honestamente, todo es un borrón. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Sabía mamá? 1 millón de preguntas giraban en mi cabeza, y no podía darle sentido a ninguna de ellas. No sé cuántas horas me quedé ahí tratando de procesar lo que había visto. Pero cuando escuché el coche de mi papá llegar a la entrada, supe que necesitaba respuestas y las necesitaba ya. Pero cuando lo escuché silbando mientras subía las escaleras, silbando como si todo estuviera bien,
me di cuenta de que no podía confrontarlo, no aún. Necesitaba pruebas porque, si he aprendido algo de ver maratones de programas de crímenes, es que nunca confrontas a alguien sin pruebas. Así que esperé. Escuché mientras él y mamá charlaban durante la cena, mientras veían la televisión juntos, mientras se iban a la cama. Y todo el tiempo, mi mente gritaba, ¿cómo puedes actuar tan normal? ¿Cómo puedes mentirle así en la cara? Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando me colé en su habitación. Lo sé, invasión de privacidad y todo eso, pero tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, ¿no? Sabía la contraseña del teléfono de mi papá, su cumpleaños, muy original, papá. Así que entrar fue fácil. Lo que encontré me hizo desear nunca haber mirado. Había cientos de mensajes entre él y esta mujer. Mensajes amorosos, fotos sexys. Pero las fotos, Dios, las fotos eran lo peor. Ahí estaban, esta pequeña familia perfecta sonriendo a la cámara, cumpleaños, navidades, vacaciones. Y una foto que me hizo querer gritar. Estaban en Disney World. Disney World. ¿Sabes cuántas veces le rogué que nos llevara a Disney World cuando era niña? Todos los años. Y cada año eran las mismas excusas. No teníamos dinero, no podía tomarse tiempo libre del trabajo. Tal vez el próximo año, cariño. Pero ahí estaba, con orejas de Mickey Mouse, con los brazos alrededor de esta otra mujer y estos otros niños, viviendo la vida que siempre había querido, con personas que ni siquiera sabía que existían. Debo haber tomado 100 capturas de pantalla antes de devolver su teléfono. Regresé a mi habitación y pasé el resto de la noche revisándolas, torturándome con cada deslizamiento. Tenía que tomar una decisión. ¿Le cuento a mamá y hago pedazos a nuestra familia o guardo este secreto y la protejo de la verdad? Sé lo que probablemente estás pensando. Por supuesto que debes decírselo. Ella merece saberlo. Y tienes razón, lo merece. Pero no es tan simple. Verás, mi mamá, ella adora a mi papá. He visto su rostro iluminarse cada vez que él entra en una habitación. Durante toda mi vida, la he escuchado hablar maravillas de él con sus amigas, presumiendo de lo maravilloso esposo y padre que es. Si se lo digo, todo eso desaparecerá en un instante, su mundo entero se desmoronará. Todo lo que ella creía saber sobre su vida, su matrimonio, será una mentira. Pero luego pienso, si no se lo digo, ¿qué clase de hija soy? ¿Qué clase de persona soy al dejar que viva una mentira? Y ni siquiera hablemos del lío mental que es darme cuenta de que tengo medio hermanos de los que nunca supe. Una hermanita que probablemente está recibiendo todo el amor y atención que yo siempre quise de mi papá, un hermano que, Dios, ni siquiera sé cómo procesarlo. ¿Tiene problemas de salud? ¿Es por eso que mi papá comenzó toda esta doble vida, para cuidar a un niño enfermo? No. ¿Sabes qué? Eso no es una excusa. No hay excusa para lo que ha hecho. He estado dando vueltas con esto durante días. Un minuto decido que tengo que decírselo a mamá. Al siguiente, me convenzo de no hacerlo. Tal vez no es mi lugar. Tal vez debería confrontar a papá primero. Tal vez debería simplemente huir y dejar que ellos lo descubran por sí solos. Y mamá, Dios, Dios. Ver a mamá pasar su día, tarareando para sí misma mientras hace la colada, preguntándome sobre mis clases, planeando noches de cita con papá. Me está matando. Cada sonrisa, cada risa se siente como un cuchillo en mi estómago porque sé que todo está basado en una mentira. Sé que tengo que hacer algo. No puedo seguir viviendo así, cargando con este secreto. Me está comiendo viva. Pero estoy aterrorizada de lo que pasará después, aterrorizada de ser yo quien destruya mi familia. Después de días de agonía, finalmente decidí que tenía que enfrentar a mi papá. No podía soportarlo más. El secreto me estaba comiendo viva. Así que esperé hasta que mamá estuviera en su club de lectura y lo acorralé en su estudio. Te ahorraré los detalles, pero déjame decirte que fue intenso. Empecé preguntándole quiénes eran. Deberías haber visto su cara. Fue como ver a alguien perder el alma. Al principio intentó hacerse el tonto, pero yo no iba a permitirlo. Le lancé todo lo que sabía. La mujer, los niños, el maldito viaje a Disney World. Y, ¿sabes qué? Se derrumbó como un castillo de naipes,
comenzó a contar una historia triste sobre cómo era joven y estaba estresado cuando conoció a Angelina. Como una cosa llevó a la otra y antes de que se diera cuenta, estaba demasiado metido en todo. Y escucha esto, en realidad intentó justificarlo, dijo que nunca quiso que llegara tan lejos. Pero luego Angelina quedó embarazada de Ronald y el niño tenía parálisis cerebral severa. Afirmó que no podía abandonarlos, que Ronald necesitaba cuidados y apoyo especial. Ah, y Patty, esa es mi hermanastra. Ella llegó unos años después porque, aparentemente, mi papá nunca escuchó sobre la planificación familiar. Incluso tuvo el descaro de suplicarme que no le dijera a mamá. Dijo que la destruiría, que destrozaría a nuestra familia, como si él no lo hubiera hecho ya. Incluso intentó sobornarme, ofreciéndome comprarme un coche, pagar mis préstamos estudiantiles, lo que quisiera si me quedaba callada. Estaba tan enojada que apenas podía ver con claridad. Le dije que tenía 24 horas para confesárselo a mamá o lo haría yo misma. Luego salí furiosa y pasé la noche en casa de mi mejor amiga, ignorando sus llamadas y mensajes. Pero, ¿sabes qué? No lo hizo. El cobarde no pudo enfrentarse a lo que había hecho. Así que al día siguiente, tomé cartas en el asunto. Senté a mamá en la mesa de la cocina y le conté todo, le mostré las capturas de pantalla, las fotos, todo. Dios, ver su cara mientras se daba cuenta de lo que estaba pasando. Fue como ver morir a alguien por dentro. Al principio, no me creyó, seguía negando con la cabeza, diciendo que debía haber entendido mal. Pero a medida que le mostraba todas las pruebas, simplemente se rompió. Nunca había visto a mi mamá llorar así. Fue feo, crudo, doloroso, sollozando. Seguía preguntando, ¿por qué?, una y otra vez. Y no tenía respuestas para ella. Solo la abracé y la dejé llorar. Pero luego algo cambió. Fue como si se le hubiera activado un interruptor por dentro. Dejó de llorar, se limpió la cara y dijo, vamos a confrontarlo juntas. Así que esperamos. Y déjame decirte, esas horas esperando a que mi papá llegara a casa fueron las más largas de mi vida. Mamá estaba inquietantemente tranquila, como el ojo de un huracán. Podía ver cómo planeaba, procesaba, preparándose para la batalla. Cuando papá entró, supo que algo estaba mal. Mamá no perdió tiempo. Lo miró directamente a los ojos y le dijo que se explicara. Al principio, él intentó negarlo, pero mamá lo calló rápidamente. Y entonces confesó todo. Cómo conoció a Angelina en una conferencia de trabajo hace 18 años, cómo empezó como una aventura, pero se convirtió en algo más. Cómo entró en pánico cuando ella quedó embarazada, pero no pudo dejarla cuando Ronald nació con problemas de salud. Cómo se prometía a sí mismo que lo terminaría, pero nunca lo hizo. Como Patty llegó hace 5 años y se sintió atrapado en esta doble vida que había creado. Mamá simplemente se quedó ahí, asimilándolo todo. Y luego hizo algo que nunca esperé. Pidió conocerlos, a todos. Angelina, Ronald, Patty, toda la familia secreta. Dijo que necesitaba verlo por sí misma para hacerlo real. Papá intentó disuadirla, pero mamá no iba a echarse para atrás. Así que hizo la llamada. Al día siguiente, manejamos hasta un parque al otro lado de la ciudad. Sentí que iba a vomitar durante todo el camino. Y luego los vi, esta mujer que solo había visto en fotos, de la mano de una niña que se parecía tanto a mí. Era aterrador. Y ahí estaba Ronald en su silla de ruedas, luciendo confundido y un poco asustado. Angelina parecía que se iba a desmayar cuando nos vio acercarnos. Papá hizo las presentaciones y fue el momento más surrealista de mi vida, estar ahí viendo a mi mamá darle la mano a la, ¿qué? Amante, pareja, otra esposa de mi papá. Ni siquiera sé cómo llamarla. Y luego Angelina miró a mi papá y dijo que si él quería quedarse con ella y los niños, ella lo aceptaría como su novio. ¿Puedes creerlo? Ella sabía que él estaba casado todo este tiempo y estaba bien con ser la otra. Mamá perdió el control. Comenzó a reírse con una risa horrible, amarga, que me puso la piel de gallina. Y luego le soltó todo, a los dos. Despotricó contra papá por sus mentiras, su traición, por robarle años de su vida. Se fue con todo contra Angelina por ser una rompehogares, por saber que estaba durmiendo con un hombre casado y no importarle. Mamá terminó su diatriba, miró a papá directamente a los ojos y dijo, quiero el divorcio.
Así, de repente, 18 años de mentiras y engaños terminaron en una sola frase. Los dejamos ahí en el parque. Papá se quedó con su otra familia y mamá y yo manejamos de vuelta a casa en silencio. Creo que ambas estábamos en shock, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mamá echó a papá de la casa y él se mudó con Angelina y los niños. Ella presentó la demanda de divorcio y, de repente, nuestras vidas giraron en torno a abogados, papeleo y dividir una vida que se había construido sobre mentiras. Resulta que papá había estado usando el dinero de nuestra familia para mantener a su otra familia durante años. Nuestros ahorros, el fondo para la universidad que mis abuelos habían establecido para mí, todo se había agotado para pagar las facturas médicas de Ronald y la escuela privada de Patty. Mamá estaba furiosa. Está yendo tras él por todo en el divorcio. Y, honestamente, espero que lo despoje de todo lo que tiene. Todavía estoy tratando de asimilar el hecho de que tengo hermanos. Patty ha estado pidiendo conocerme bien, pero no estoy lista. ¿Cómo construyes una relación con una niña que es la prueba viviente de la traición de tu papá? Y Ronald. Me siento horrible, pero no puedo evitar resentirlo un poco, no por su discapacidad, sino por ser la razón por la que mi papá dice que no podía dejarlos. Mamá no está bien. Está viendo a un terapeuta, lo cual es bueno, pero también está bebiendo más de lo que solía. Oscila entre la ira y la depresión, a veces desquitándose conmigo porque soy la que descubrió todo esto. Sé que no me culpa realmente, pero aún duele. Lo peor es que ni siquiera puedo hablar de esto con mis amigos. Vivimos en un pueblo pequeño y si esto se hace público, será de lo único de lo que se hable. Mamá no quiere que la gente lo sepa. Ya está lo suficientemente humillada. Así que estoy cargando con el secreto, fingiendo que todo está bien. Cuando la gente pregunta cómo está mi familia, papá sigue tratando de acercarse, dice que quiere explicarse, hacer las cosas bien. Pero, ¿qué hay que explicar? ¿Cómo justificas mentirle a tu familia durante 18 años? ¿Cómo haces las paces con el hecho de que tenías toda una vida que no conocíamos? El proceso de divorcio se está volviendo feo. Papá está peleando con mamá por todo, tratando de proteger sus bienes para poder seguir manteniendo a su otra familia. Es como si hubiera olvidado que existimos, que también podríamos necesitar apoyo. El abogado de mamá dice que podría prolongarse durante meses, tal vez incluso un año. Atascada en este limbo, viendo cómo mi familia se desmorona, tratando de averiguar quién soy en medio de todo este caos. Todo lo que creía saber sobre mi vida, mi familia, mi papá, ha sido una mentira. ¿Cómo reconstruyes desde eso? Así que ahí lo tienes. Reddit, mi acto de bondad al azar, sorprender a mi papá con el almuerzo, no solo salió mal, explotó en mi cara y derrumbó a toda mi familia con él. Un simple gesto bien intencionado se convirtió en la bola de nieve que descubrió un romance de 2 décadas, una familia secreta y suficientes mentiras para llenar una biblioteca. Destruyó el matrimonio de mis padres, destrozó mi relación con mi papá y me dejó con medio hermanos que nunca supe que tenía. Habla de que ningún buen acto queda sin castigo. Supongo que la moraleja de la historia es, en realidad, ni siquiera sé cuál es la moraleja. No intentes ser amable. Siempre revisa los teléfonos de tus padres. No confíes en nadie. ¿Alguien sabe si hay un subreddit para el grupo de apoyo de accidentalmente expuse a la familia secreta de mi papá? Preguntando para un amigo. Historia 2. Oh, Dios mío, chicos, realmente lo he hecho esta vez. Ya saben cómo dicen que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Bueno, aparentemente, soy el maldito maestro constructor de esa carretera. Tengo 25 años, pensando que tengo la vida resuelta, y decido jugar a ser superhéroe para el cumpleaños de mi mejor amiga. Excepto que en lugar de salvar el día, básicamente prendí fuego a toda su vida y a la mía y a la de un montón de otras personas. Es como si intentara encender una vela de cumpleaños y accidentalmente incendiara un bosque. Preguntaron sobre una vez en la que tratar de hacer algo bueno salió terriblemente mal. Esta historia les va a hacer encogerse tanto que se van a lesionar. Todo comenzó cuando tuve la brillante idea de reunir a mi mejor amiga, Glenn, con su madre biológica como un regalo sorpresa de cumpleaños. Lo sé, puedo escucharlos a todos gritar "no" a sus pantallas en este momento. Confíen en mí, estoy justo ahí con ustedes.
Si pudiera retroceder en el tiempo y darle una bofetada a mi yo del pasado para hacerle entrar en razón, lo haría, fuerte. Pero no, pensé que estaba siendo la mejor amiga del mundo. No lo era. Estaba siendo la persona más. Así que déjenme contarles cómo logré arruinar varias vidas, potencialmente arruinar mi mejor amistad y ganarme un suministro vitalicio de culpa y arrepentimiento, todo porque pensé que estaba haciendo algo bueno. Bienvenidos a mi charla TED sobre cómo no ser un buen amigo 101. Aprendan de mis errores, gente, aprendan de mis errores. Bueno, déjenme retroceder un poco y darles la imagen completa de cómo logré cagarla tan espectacularmente. Es como ver un accidente de tren en cámara lenta, excepto que yo soy el conductor que pensó que era buena idea tomar una curva cerrada a toda velocidad. Glenn y yo hemos sido mejores amigas desde que éramos niñas de 12 años incómodas, con frenos y elecciones de moda cuestionables. Ahora, aquí está la cosa sobre Glenn. Ella es adoptada, y no en el sentido de, me enteré cuando tenía 16 años y sacudió mi mundo. No. Glenn siempre ha sabido que fue adoptada. Sus padres, y déjame decirte, son el tipo de personas que te restauran la fe en la humanidad. Siempre han sido súper abiertos al respecto. Son increíbles, amorosos y muy solidarios. Y Glenn los adora. Pero Glenn siempre ha tenido esta curiosidad persistente sobre su madre biológica. No es que estuviera infeliz o se sintiera sin amor. Era más como cuando estás haciendo un rompecabezas y falta una pieza. Todo lo demás es perfecto, pero ese pequeño hueco sigue atrayendo tu mirada. Así era para Glenn a lo largo de los años. A veces lo mencionaba, como cuando estábamos en una pijamada, atiborrándonos de pizza a las 2 de la mañana, y de repente decía, me pregunto si a mi madre biológica también le gusta la piña en la pizza. O estaríamos de compras y levantaba una camiseta y decía, ¿crees que este es el tipo de cosa que usaría mi madre biológica? Siempre era casual, siempre en tono de broma, pero podía notar que significaba más para ella de lo que dejaba ver. Y yo, siendo la increíble amiga que soy, archivaba todo esto en mi cerebro bajo, cosas que le importan a Glenn, pero no lo admite. Avancemos hasta el año pasado, se acercaba el cumpleaños número 24 de Glenn. Y quería hacer algo realmente especial, algo que la dejara boquiabierta y consolidara mi estatus como la mejor amiga del siglo. Así que tuve esta brillante idea, ¿y si pudiera encontrar a la madre biológica de Glenn? En mi mente, era perfecto. Me aparecería como una especie de hada madrina de la adopción, agitaría mi varita mágica y, ¡puf!, reunión familiar. Me convencí de que era una gran idea. Quiero decir, Glenn siempre había tenido curiosidad, ¿verdad? Y sus padres adoptivos eran tan geniales. Lo entenderían totalmente. Además, había visto al menos 3 películas de Hallmark sobre reuniones de adopción, y siempre terminaban con lágrimas de felicidad y abrazos grupales. Me lancé a este proyecto con el tipo de entusiasmo que normalmente reservan los teóricos de la conspiración y las personas que creen que pueden ganar discusiones en Internet. Pasé semanas revisando registros en línea, espiando perfiles en redes sociales e incluso consideré contratar a un investigador privado en un momento. Y luego, milagro de milagros, en realidad la encontré. La madre biológica de Glenn, viviendo a solo 2 estados de distancia, con toda una vida por la que estaba a punto de arrasar como un elefante borracho. Estaba tan emocionada que casi estallé. Imaginaba la cara de Glenn cuando se lo contara. Fantaseaba con la reunión llena de lágrimas, las conversaciones sinceras, la nueva relación. Me imaginaba a mí misma parada a un lado, disfrutando del brillo de mi propia generosidad e ingenio. Mirando hacia atrás, había tantas señales de advertencia. Como cuando descubrí que la madre biológica de Glenn tenía toda otra familia que no sabía nada sobre Glenn, o cuando me di cuenta de que ella nunca había hecho ningún intento de contactar a Glenn por sí misma. Pero, ¿me detuve? Pensé, tal vez hay una razón para esto, tal vez debería dejar las cosas como están. No. Avancé como un toro en una tienda de porcelana, convencida de que estaba haciendo lo correcto porque, obviamente, yo sabía mejor que todos los demás. Obviamente, mi plan no podía fallar de ninguna manera. Si pudiera retroceder en el tiempo y hacer que mi yo del pasado entrara en razón, lo haría. Le diría que le comprara a Glenn un bonito suéter o que la invitara a una cena elegante, cualquier cosa menos esto, cualquier cosa menos el caos que estaba a punto de desatar. Pasé días agonizando sobre cómo decírselo a Glenn. ¿Debería envolver la información en una bonita caja,
¿Hacer una búsqueda del tesoro? Al final, decidí decírselo en su cumpleaños porque nada dice, feliz cumpleaños, como lanzar una bomba nuclear en la vida de alguien, ¿verdad? La llevé a cenar y, después de atiborrarnos de pasta y vino, le dije la verdad. Te ahorraré los detalles, pero digamos que la reacción de Glenn fue mixta. No podía creer que hubiera hecho esto a sus espaldas, pero tampoco podía resistir la tentación de finalmente saber sobre su madre biológica. Pasamos horas esa noche hablando sobre todo. Glenn oscilaba entre querer llamar a su madre biológica en ese mismo instante y querer fingir que nunca había dicho nada. Intenté ser solidaria, pero, honestamente, estaba empezando a darme cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Después de unos días de agitación emocional, Glenn decidió que quería conocer a su madre biológica. Me pidió que la acompañara para apoyarla, y acepté. Hicimos el viaje para encontrarnos con la madre biológica de Glenn en un café en su ciudad natal. Cuando llegamos al café, Linda ya estaba allí. Y déjame decirte, era como ver una versión mayor de Glenn, mismos ojos, misma sonrisa, el mismo hábito nervioso de recogerse el cabello detrás de las orejas. Por un momento, sentí orgullo. Mira lo que había hecho. Había reunido a esta madre e hija. Al principio, las cosas parecían estar bien. Hubo lágrimas, abrazos y una charla incómoda. Pero luego Linda soltó la verdad. Nunca le había contado a su familia actual sobre Glenn. Su esposo e hijos no tenían idea de que había tenido un bebé al que dio en adopción. Y eso fue solo el comienzo. Durante la siguiente hora, Linda descargó 24 años de equipaje emocional sobre Glenn. Habló sobre cómo había sido una adolescente cuando quedó embarazada, cómo el padre biológico de Glenn había sido abusivo, cómo había luchado con la adicción. Glenn se quedó ahí, asimilándolo todo, con su rostro cada vez más pálido. Podía ver cómo todo su mundo cambiaba, su comprensión de sí misma se desmoronaba y se reconstruía con cada palabra que Linda decía. Cuando finalmente nos fuimos, Glenn estaba en silencio. No dijo una palabra durante todo el camino a casa. Intenté hablar con ella, disculparme, consolarla, pero ella solo miraba por la ventana, perdida en sus propios pensamientos. Glenn cayó en una profunda depresión. Empezó a cuestionar todo sobre sí misma, su identidad, su lugar en el mundo. Se alejó de sus padres adoptivos, sintiéndose culpable por querer saber sobre Linda y también por lo que pasó conmigo. Apenas podía mirarme. No solo Glenn fue afectada. Sus padres adoptivos estaban deshechos. Sentían que de alguna manera habían fallado, como si su amor no hubiera sido suficiente. Intentaron ser solidarios, pero podía ver el dolor en sus ojos cada vez que Glenn se alejaba de ellos. Y Linda, bueno, su secreto salió a la luz. Su esposo se enteró de la existencia de Glenn. Y lo último que supe es que estaban al borde del divorcio. Sus hijos estaban confundidos y enojados, sintiendo que toda su vida había sido una mentira. Me estaba ahogando en la culpa. Pensé que estaba ayudando, pero en lugar de eso, había causado dolor a tantas personas. Cada vez que mi teléfono vibraba, me aterrorizaba que fuera Glenn diciéndome que nunca quería volver a verme. Pasaron los meses y las cosas no mejoraron mucho. Glenn comenzó a ir a terapia, tratando de procesar todo. Su relación con sus padres adoptivos estaba sanando lentamente, pero no era lo mismo. Había una nueva tensión, un dolor no dicho que persistía en cada interacción. Linda intentó construir una relación con Glenn, pero era complicado. Había demasiado dolor, demasiados años de separación. Cada intento de conexión parecía traer más dolor que sanación. Y mi amistad con Glenn estaba colgando de un hilo. Todavía hablábamos, todavía salíamos a veces, pero era diferente. Había un muro entre nosotras que no sabía cómo derribar. Ella decía que no me culpaba, que sabía que estaba intentando hacer algo bueno. Pero podía ver el dolor en sus ojos cada vez que me miraba. Ha pasado casi un año y todavía estoy lidiando con las consecuencias de mis acciones. He aprendido lecciones duras sobre el peligro de pensar que sabes lo que es mejor para alguien más. Me he dado cuenta de que a veces lo más amable que puedes hacer es nada, que no todas las preguntas necesitan ser respondidas, no todos los misterios deben ser resueltos, que a veces la imaginación es mejor que el conocimiento. Y a cualquiera que esté leyendo esto y esté pensando en intervenir en la vida de alguien más, incluso si crees que es por su propio bien, por favor aprende de mi error.
A veces lo mejor que puedes hacer es simplemente estar ahí para alguien, escucharlo, apoyarlo. No trates de arreglar todo. No asumas que sabes lo que es mejor. Porque déjame decirte, vivir con las consecuencias de mi amabilidad es un tipo especial de infierno, y es uno que no le desearía a nadie.